Bueno, con este vídeo voy a comenzar una especie de, lista de reproducción, vamos a decir, de vídeos en formato podcast muy largos, con apenas edición, con apenas b-roll de fondo, con apenas imágenes, simplemente locutando el tema, ¿vale? La idea es que mientras está, por ejemplo, viajando con un coche, te puedes estudiar más o menos, vamos a decir, puedas al menos escuchar y que alguna cosa se te quede si es que estás prestando atención, que puede ser que no, de lo que contiene el tema. ¿Vale? El siguiente tema, que es el tema 38, está corregido por un profesor de academia de oposiciones que formó en su momento parte de un tribunal que corrigió las oposiciones y se corrigió con una de las rúbricas que había, pues eso, el año en el que estuvo corrigiendo oposiciones. Por lo tanto, tiene una nota. Este tema hecho, que no lo he hecho todavía en oposiciones, tiene una nota para eso, para tener como una especie de garantía de que este tema está más o menos bien hecho. De normal, los libros donde lo estoy resumiendo, a partir de los cuales lo resumo, suelen estar bastante bien. O sea, cualquier profesor de oposición que ha visto temas resumidos a partir de ahí ha dicho que bien. Por lo tanto, doy por hecho que es como una especie de sello de garantía y de calidad de que estos temas, pues más o menos, sirven. ¿Que podrían estar mejor? Seguramente. La nota que me puso fue un 8,7. Por lo tanto, pues bueno, podrían estar mejor, sí. Entonces, como todos los temas van a tener pues una serie de partes que sean comunes, veas el índice, la introducción, la conclusión, la bibliografía, más allá de lo que te esté diciendo o no el título, van a tener una serie de apartados que se consideran importantes por cualquier, digamos, entendido en esos temas, pues sea botánica, sea zoólogo, el entendido, ¿no? Porque estos temas los hacen personas distintas y cada uno de ellos pues tiene su manera de hacerlos, en el libro del cual los estoy resumiendo. Y van cambiando, claro, no es el mismo el que hace todos los temas. Habrá gente que sea experta en botánica, habrá gente que sea experta en zoología y se ve como cada uno de los autores de cada uno de los temas va cambiando según es su área de expertise, son expertos o no en ese área y tiene sentido, ¿no? No todo el mundo puede hablar con la misma propiedad de todos los temas. Pero bueno, en general están bastante bien y, y bueno, yo lo que hago es simplemente resumirlos. Voy a poner pocas imágenes en el vídeo, si acaso pues algún dibujo de los que he incluido en el tema y si no pues alguna imagen de internet, pero poco más, ya os digo, es formato podcast principalmente. Empezamos, el índice. Bueno, el título ya lo pone en el título del vídeo, que es el tema 38, morfología y fisiología de las estructuras vegetativas y reproductoras de las cormófitas. El índice nos habla de, punto 1, las cormófitas, punto 2, morfología vegetativa, donde se incluye la raíz, el tallo y las hojas, punto 3, fisiología de órganos vegetativos, punto 4, morfología de la flor, punto 5, la reproducción sexual en espermatofitas y punto 6, la reproducción asexual. Bueno, la introducción. En la biosfera, las especies más abundantes son los insectos y las plantas. Si hablamos de evolución, es frecuente errar al decir que un organismo está más evolucionado. Si se trata de una especie no extinta, está igual de evolucionada que el resto, aunque tenga menor complejidad o menos, digamos, novedades evolutivas. No obstante, existen estrategias y puntos clave de la evolución que generan una enorme biodiversidad de especies, como ya se ha mencionado. Digamos, los que triunfan en la evolución son aquellos que mayor biodiversidad acaban teniendo, ¿no? Véase las orquídeas, véase los coleópteros, que son los que más tienen representantes en cuanto a biodiversidad dentro de, pues lo que hemos dicho, insectos y plantas. Entonces, como ya se ha mencionado, las plantas angiospermas, 352.000 especies, y los insectos, 900.000 especies, son grupos de seres vivos especialmente biodiversos. Y este hecho no es casualidad. Cerca de 28.000 especies de angiospermas son orquídeas, plantas con una coevolución y diversificación de especies muy relacionada con insectos polinizadores. Se extingue la planta, se extingue el polinizador. La coevolución de las orquídeas con sus insectos polinizadores y su enorme diversidad se puede relacionar con la estrategia que siguen otras tantas angiospermas para la polinización. La coevolución es una estrategia evolutiva que permite al insecto y a la planta especializarse los unos en los otros, de tal forma que se genera diversidad en ambos grupos. Uno de los pétalos de las orquídeas puede servir de plataforma de aterrizaje para los polinizadores, de tal forma que solo si el insecto pesa los gramos correctos,
la flor se abre permitiendo la polinización. Otras especies de orquídeas imitan formas, colores o incluso pelos del abdomen de la hembra de la especie del polinizador, de tal forma que la recompensa para el insecto por polinizar ya no es néctar, sino simular la cópula. Darwin en su momento ya habló de coevolución, cuando en sus viajes descubrió una flor con un néctar inusualmente largo y postuló que había un insecto, seguramente habría un insecto en esa zona, capaz de llegar al néctar, con algún tipo de estructura que le permitiera pues llegar tan lejos dentro de la flor. Tiempo después se descubrió una polilla, un lepidóptero, cuya espiritrompa, la boca que tienen, tenía una longitud similar a la de dicho nectario, y por ello era su polinizador. La estrategia de la coevolución no es perfecta, ya que si una de las dos especies se extingue, por ejemplo debido a los desajustes en los ciclos de plantas e insectos por calentamiento global, cambio climático, se sabe que las plantas van por horas de luz y los insectos por temperatura, entonces cuando hay desajuste por temperaturas inusualmente grandes, inusualmente altas, cuando no toca, los insectos se despiertan, no tienen comida y se mueren. Eso se teme que pueda pasar, y probablemente ya esté pasando, porque antes había bastantes más insectos que se estampaban contra el parabrisas de los coches. Los primeros coches había bastante diferencia con los que tenemos ahora. Bueno, lo he dicho, por cambio climático. La otra especie se extinguiría irremediablemente. Si una de las dos, si por ejemplo el insecto se despierta antes por calor y se muere, se extingue esa especie de insecto, pues la planta irá después. Porque no podrá reproducirse, no tendrá diversidad genética y mal. Dado que los desajustes de los ciclos no serían exclusivos de un par de especies, los fenómenos de extinción, claro, si se extinguen dos especies, pues igual se extinguen más, por consecuencia, no solo la planta y el insecto. Un par de especies. Los fenómenos de extinción debidos a este hecho podrían ser relevantes. Se extingue la abeja, pues hay un fenómeno de extinción a gran escala bastante importante, ¿no? Por eso se dice que la abeja es tan importante. El caso más conocido, justo aquí nos habla, es el declive poblacional de las abejas de la miel, la Apis mellifera, del cual nos llevan avisando los apicultores de todo el mundo desde algunos años. Si las abejas se extinguen, se produciría una extinción de especies que afectaría inevitablemente al ser humano. Menos plantas, menos comida, ya se sabe. Entre las causas que se creen están produciendo esta extinción estarían especies invasoras, hablábamos de la avispa asiática, parásitos que les afectan y las debilitan, los nuevos insecticidas que se usan en la agricultura y que están haciendo que, por ejemplo, las ciudades sean más seguras para las abejas porque están más protegidas con los insecticidas porque hay humanos que el propio campo. Y hay ciudades que están pues eso, plantando bastantes flores para mantener poblaciones de abejas, que están ahí más seguras que en el campo por todo el uso de pesticidas que se está haciendo. Bueno, ahora es necesaria más investigación en el tema. Con todo esto se hace evidente que el destino de muchas plantas está inevitablemente ligado al destino de muchas especies de insectos. Vale, la introducción la he hecho bastante amplia. Una de las correcciones que me dijo el profesor fue de reducirla. Punto 1. Las cormófitas. Las cormófitas o plantas vasculares son aquellas que tienen cormo, es decir, la suma de 3 órganos fundamentales, raíces, tallos y hojas. Son las plantas mejor adaptadas a la vida terrestre, pteridófitas y espermatofitas. Todas ellas poseen estructuras que les capacitan para la vida fuera del agua, como tejidos aislantes que evitan la pérdida del agua, la epidermis, el suber y otros tejidos, con canales regulados, los estomas, que permiten el intercambio de gases, minimizando también la pérdida de agua, tejidos absorbentes como la rizodermis y conductores, xilema y floema, para la incorporación y distribución del agua por toda la planta. Tejidos también mecánicos que compensan la pérdida de densidad en el paso del medio acuático al aéreo, como el colénquima y el esclerénquima, que colaboran con el xilema sosteniendo el cuerpo vegetativo de la planta. Entonces nos habla la corrección de que el vástago aéreo es una parte y el vástago subterráneo sería otra parte, ¿no? La parte de la planta que está fuera de la tierra y la parte de la planta que está bajo la tierra. Sería información que faltaría aquí. O bueno, o igual en el siguiente párrafo, ahora lo vamos a ver. Conviene señalar que la estructura cormofítica solo se presenta en una parte del ciclo vital de pteridófitas y de espermatofitas, ya que en estas plantas la alternancia de generaciones entre un esporofito diploide y un gametofito haploide es extrema,
¿vale? Pues tendríamos la parte, digamos, del esporofito sería la que generaría las esporas, que sería pues la parte aérea, y el gametofito pues sería la que genera los gametos, podríamos decir que es el prótalo. Bueno, conforme las plantas han ido evolucionando, pues esto ha ido cambiando. No, dependiendo de la fase que era dominante, pues tenemos plantas más antiguas, de linajes que surgieron antes, y plantas pues más modernas. Bueno, todo esto es añadido, que digo yo. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Presentamos en pteridófitas una gran desproporción entre el esporofito, que es dominante y muy aparente. Vemos que la planta prácticamente lo que vemos del helecho es eso. Y el gametofito, que es taloso y pasa casi desapercibido. Es muy pequeño, gelatinoso, casi transparente en pteridófitos, llegando a su máxima reducción en las espermatofitas. ¿Vale? El paso de pteridófitos, que son los ancestros de espermatofitas, a espermatofitas, hace que aún se reduzca más, donde se convierte en un microscópico parásito del esporofito. Entonces, vemos que la evolución de las plantas ha beneficiado el reducir eso, el gametofito, mientras que en los propios musgos, en las briofitas, en las hepáticas y plantas similares, tendríamos que es pues más o menos al revés, por el hecho de ser las plantas más antiguas y las que antes surgieron. Bueno, morfología vegetativa. Pasamos al punto 2. La primera de las partes de la planta que vamos a hablar, de los órganos de la planta, es la raíz. Bueno, tenemos un esquemita, un pequeño dibujo de la raíz que nos habla de pues, la zona de ramificación, sería donde la raíz hace más raíces pequeñas. La zona pilífera, que sería de la raíz principal, pues una zona que tiene pues los pelos absorbentes, que es lo que le permite absorber. La zona de crecimiento sería pues donde más divisiones hay, cerca de la punta, y la zona terminal tendrá cofia para protegerla y que no se dañen las células madre mientras está excavando, ¿no? La parte que hace fuerza es el crecimiento, que sería un poco antes. Bueno, la raíz es la parte no visible de la planta, salvo excepciones como las plantas epífitas, que viven encima de otras plantas, que usan esas raíces para anclarse a la planta, más que para absorber nutrientes. Esta parte no visible puede representar más de la mitad de su volumen. Suele estar enterrada en el suelo, porque una de sus funciones es precisamente anclar la planta al suelo y que el agua de lluvia, por ejemplo, no se la lleve. Se ocupa además de la absorción, de la fijación de la planta al suelo, absorción de nutrientes, se entiende, y en muchos casos acumula sustancias de reserva. Vemos el caso de la zanahoria, que es un órgano de reserva, pero también es una raíz. La raíz engrosada, cualquier cosa que sea para guardar comida para la planta, almidón por ejemplo, es susceptible de ser algo comestible. No siempre, pero sí que suele pasar. La raíz se alarga mediante crecimiento apical, la parte de la punta crece, gracias a las divisiones de células del punto vegetativo en dos sentidos. Hacia el extremo produce la cofia o pilorriza, que es como una especie de dedal que protege el extremo de la raíz del rozamiento con el sustrato. Y en sentido contrario, forma nuevas células para la elongación de la raíz. Por encima de esta zona se encuentra la región pilífera, plagada de prolongaciones de las células más periféricas, que es la rizodermis. Solo esta región está capacitada para absorber los nutrientes. El resto de la raíz, pues como tal, no absorbe. A menos que tenga zona pilífera, no va a absorber. Los pelos tienen que ser muy pequeños y, pues eso, con una estructura muy concreta que no haya terminado de aislar del exterior. Conforme la raíz va madurando, pues pierde esa zona pilífera, que solo está cerca de la punta. Los pelos radicales de la rizodermis tienen membranas finísimas, ¿vale? En cualquier raíz no puede hacer eso, solo los pelos absorbentes. Lo que provoca que su vida sea muy corta y tengan que ir renovándose constantemente. Es como las microvellosidades del intestino, que están en constante roce y en constante renovación. Se destruyen y se crean constantemente. La zona pilífera se va desplazando a medida que la raíz crece y se ramifica tomando agua eficazmente de nuevas zonas del suelo. Por norma general va hacia donde hay agua. Tiene pues como un hidrotropismo, crece hacia donde detecta que hay humedad. Nos dice más explícito la corrección. Separar más estructura secundaria y primaria. Podríamos hablar, pues sí, de las distintas formas de crecimiento. O entrar más en materia, digamos, técnica, según nos dice la corrección.
Dice, por encima de la región pilífera queda la región suberosa, digamos la parte muerta, donde los pelos absorbentes mueren, parte de suber es corteza más o menos, es una capa concreta del tallo, de las raíces. Entonces pues esta zona es más madura, ha crecido más y tiene menos esa parte tan tierna que son los pelos absorbentes y que le permite pues absorber. Entonces los pelos absorbentes mueren porque se están renovando y si no se renuevan pues pasamos a la siguiente fase en la madurez de la raíz. Los pelos absorbentes mueren y desaparecen. Perdida así la rizodermis, la raíz se protege del exterior suberificándose. Es decir, pues añade ese tejido suberoso, que es pues células muertas, células con, digamos, el xilema, la parte de la pared secundaria que hacen las células muertas típicamente, del esclerénquima o del xilema, ¿no? Podríamos decir. Y produciéndose la exodermis. Pues el suber es, digamos, el corcho de los alcornoques, pues sin ser tan exagerado, en otras plantas también existe. Y aquí es donde estamos hablando de eso mismo, de las raíces pues ya un poco más maduras y más aisladas del exterior, más resistentes también. Nos dice, en su estructura primaria, la raíz consta de fuera a dentro de un córtex parenquimático y de un cilindro central, con una capa meristemática exterior, que es el periciclo o el pericambium, que dará origen a las raíces laterales y el tejido protector secundario. Y los haces también conductores separados entre sí por tejido parenquimático. Aquí tendríamos que diferenciar entre distintos tipos de planta que no van a ser exactamente iguales. No es lo mismo comprar una monocotiledonia con una dicotiledonia, los haces vasculares van a ser muy distintos. Si hablamos por defecto siempre de angiospermas dicotiledonias, va a tener una estructura en pues forma de anillos, que es lo que suelen hacer los árboles cuando crecen. Anillos precisamente por cómo está dispuesto el xilema y el floema. Y por cómo crece pues la parte de las células madre y de los meristemos pues secundarios, que se encargan del crecimiento en grosor. Si habláramos de, por ejemplo, palmeras, que no son árboles, tendríamos pues que hablar de otra manera, ¿no? Los haces vasculares están repartidos por toda la estípite y no tendríamos crecimiento secundario. Una vez la planta tira para arriba ya no crece más en grosor. Por lo tanto, aquí siempre los ejemplos van a ser de, por defecto, dicotiledonia tipo árbol, ¿vale? Si tuviéramos que ver, pues por ejemplo, cómo crece un helecho o cómo crece un musgo, pues ya nos meteríamos en cosas más concretas. La fisiología vegetal se suele centrar en lo mayoritario. El mayor tipo de especies que hay pues son las angiospermas. En concreto, pues las dicotiledonias se suelen usar más de ejemplo que las monocotiledonias en estos casos. Bueno, como decíamos, estábamos justo los haces conductores separados entre sí por tejido parenquimático. Más tarde, en el segundo año, si la planta no es herbácea, que tiene crecimiento secundario y por lo tanto genera madera, si llega al segundo año es porque no es herbácea, si no es, pues eso, si se lignifica, tiene algo de madera, pues vamos a ver una estructura distinta. Vamos a ver una estructura más madura, más aislada, con más células muertas, con más células con pared celular secundaria y por lo tanto células muertas. Bueno, en el segundo año la raíz crece en grosor, que tenemos crecimiento secundario, y se hace más resistente por lignificación. Añade madera, añade lignina, añade pared celular secundaria de elementos conductores no funcionales. Conforme va creciendo la raíz desarrolla en la región suberosa raíces subsidiarias secundarias, terciarias, etc. Va haciendo más raíces porque va creciendo y se va ramificando. A menudo el aparato radical consta de una raíz primaria, grande, vamos a decir, la que viene del embrión, y de ella surgen ramificaciones secundarias. Este sistema radical se denomina axonomorfo y es típico de dicotiledonias, como hemos dicho. Cuando todas las raíces son iguales y no hay una raíz principal, pues hablamos de las que tienen las monocotiledonias. En otros casos coexisten numerosas raíces secundarias de similar importancia que surgen por sustitución de la raíz primaria a partir del tallo. Esto es propio de monocotiledonias y pteridófitas. Es el sistema radical fasciculado. Por tanto, fasciculado y axonomorfo son opuestos. Axonomorfo de dicotiledonias, fasciculado de monocotiledonias y de helechos, de pteridófitos, helechos, licopodios y demás, y equisetos. El tallo, 2.2, el segundo órgano que vamos a ver. El tallo en las espermatofitas se encarga de sostener las hojas y flores y es el eje por donde circulan los nutrientes entre la raíz y las hojas.
es una conexión, vamos a decir, entre todos los órganos. Existen diversos tipos de tallos posibles, dependiendo de las adaptaciones de la planta y de la duración de su ciclo vital. Las plantas que tienen un crecimiento secundario en grosor, las que viven más de un año, tendrán un tronco con anillos de crecimiento. Los tallos con médula hueca se denominan cañas. Los de las palmeras, adaptados a fuertes ráfagas de viento, se llaman estípites. Los tallos rastreros son tiguillos y los rizomas son tallos subterráneos, como los de algunos helechos, por ejemplo. La mayoría de las plantas longevas son árboles o plantas arbustivas, es decir, con tallos leñosos. Es decir, tendremos suber, tendremos xilema, tenemos esclerénquima y pues eso, células que han tenido una vida, que se han muerto y al hacerlo han generado pues antes de morirse han generado una pared celular secundaria que las aislaba por completo del exterior y se han muerto, dejando pues pared primaria y pared secundaria, siendo la pared secundaria necesaria para tener lignina o pues ese tejido suberoso que decíamos antes. Por lo tanto, los tallos tienen una duración muy dispar, desde herbáceas que viven pocas semanas hasta coníferas que baten récords de supervivencia entre los seres vivos, alcanzando más de 4.000 años. Existe el Pinus longeva, que tendrá pues cerca de estos años fácilmente. Era, pues si no recuerdo mal, de las plantas más antiguas. Luego las praderas de Posidonia, que también son plantas que viven en el fondo del mar, no son algas, y que como son clónicas, que están haciendo constantemente pues reproducción vegetativa, digamos que es el mismo individuo renovándose a sí mismo en lo que parecen plantas separadas, pero es el mismo individuo por pues eso, las características que tiene la Posidonia. Entonces la Posidonia también es bastante antigua, no sé decir ahora mismo fechas ni datos de edad exacto, pero también es antigua, en el contexto del mar, claro. El tallo crece gracias a la yema apical de su extremo, con células que producirán nuevas ramas más adelante. Es lo que llamamos el meristemo primario, lo que crece hacia arriba, lo que hace que el tallo tire para arriba. La yema consta de un cono vegetativo protegido por unos primordios foliares, digamos las escamas que protegen. Estas hojas protegen y envuelven el meristemo del cono. Son las células madre importantes. También se encuentran ya los primordios de las yemas que darán lugar a las hojas. Las yemas apicales son órganos muy delicados por el mínimo grosor de las membranas de sus células, por lo cual árboles y arbustos han de protegerlas del frío y la sequía, y de las estaciones desfavorables con unas hojas modificadas o catáfilos, que las envuelven hasta la estación favorable. ¿Vale? Se puede ver cerca de la primavera que las yemas están como más de otra manera, que no estaban durante el invierno. Por lo tanto, durante el invierno estarán pues menos visibles, menos exageradas, y conforme se acerca la primavera se irán pues hinchando y haciéndose notar poco a poco. El tallo crece por debajo de la yema y los primordios foliares se van desplegando y expandiendo para dar lugar a las hojas, que solo surgen de los nudos del tallo separados por espacios sin hojas que se llaman entrenudos. Las ramas secundarias pueden ramificarse en terciarias y estas en cuaternarias. Cuando el tallo crece indefinidamente, gracias a una única yema apical, digamos indefinidamente, pues esta yema apical va a funcionar permanentemente. Esto se llama una ramificación monopódica, donde las ramas laterales crecen menos que la principal y las jóvenes progresivamente menos que las más antiguas. Esta ramificación es frecuente en coníferas, es lo que hace la forma de cono. Si se imagina uno cómo es esto que se ha descrito, pues literalmente es una forma de cono, como pueden ser los abetos. Otro tipo de ramificación, la simpódica, es más frecuente y en ella la yema apical solo actúa el primer año de vida, siendo sustituida por una o más yemas axilares, las más próximas al ápice de la planta, que también serán sustituidas al año siguiente. Este tipo de crecimiento da lugar a tallos zigzagueantes que producen ramificaciones como las de los arbustos o los árboles caducifolios típicos. La estructura del tallo puede variar dependiendo si se trata de monocotiledonias o dicotiledonias, o bueno, también podríamos meter las pteridofitas. Pero en el primer año de vida, todos los tallos tienen una estructura primaria que consiste en una epidermis cutinizada, bajo la cual yace un parénquima clorofílico que rodea la zona central con los vasos conductores y la médula. Es en el segundo año cuando la mayoría de las plantas incrementan su grosor, modificando su estructura. Esta nueva estructura se denomina secundaria e implica la suberificación
de las capas más exteriores, como ya hemos visto antes, muy similar a lo que pasaba con la raíz. La lignificación de las internas del xilema ya envejecido, y este será pues un crecimiento secundario en grosor que será predominante sobre todo en gimnospermas y en dicotiledóneas. En monocotiledóneas solo se ha visto en algunas liliáceas arborescentes, ¿vale? Como por ejemplo es la familia Dracaena, la yucca, el aloe. Estas plantas a veces se ha visto pues algo de lignificación, ¿no? Pero es menos frecuente. Vamos a decir que solo hay algunas plantas que hacen. En pteridófitos los tallos están recorridos por haces conductores construidos por una placa cribosa y otra leñosa, sin fibras de sostén en los haces conductores. Utilizan la resistencia que les aportan las traqueidas lignificadas para mantener su porte ramificado o incluso arborescente. En la estructura primaria diferenciamos dos partes, el cilindro cortical y el cilindro central. Esta estructura está presente durante el primer año de vida y se dedica al crecimiento en longitud. En el segundo año de vida aparece la estructura secundaria, que se dedica al crecimiento en grosor. En esta estructura destacan el felógeno, que forma suber hacia afuera, y felodermis hacia el interior, y el cambium, que forma floema con tubos o células cribosas hacia afuera, y el xilema con traqueidas en gimnospermas y tráqueas o vasos leñosos en angiospermas hacia adentro, rodeado por parénquima medular y fibras de esclerénquima, que era tejido de sostén, si bien recordamos. Entonces la parte conductora será pues eso, el xilema floema, y la parte de sostén será colénquima y esclerénquima, teniendo ambas pues parte viva, parte muerta. Xilema muerta, esclerénquima muerta, floema y colénquima vivas, ¿no? Serían células solo con pared primaria, no la secundaria, que es la que hacen y después se mueren. Bueno, el siguiente órgano y el último, que son las hojas, punto 2.3. Las hojas son órganos laminares cuya función principal es realizar la fotosíntesis. Producen los compuestos orgánicos que repartirán al resto de la planta mediante el floema. En este proceso toman dióxido de carbono y liberan oxígeno a través de poros reguladores llamados estomas. A través de los estomas la planta pierde una cantidad variable de vapor de agua en un proceso conocido como transpiración, decisivo para mantener la circulación ascendente de la savia bruta. Agua con sales minerales disueltas. Esto es solo uno de los elementos que hace falta para que eso que está abajo, el agua y las sales minerales, suba. Solo uno de ellos, hay más. Las hojas nacen de las yemas como primordios foliares, aunque las primeras hojas están ya formadas en el embrión de la semilla. Son las hojas embrionarias o cotiledones. Una en las monocotiledóneas, por un cotiledón, lo que dice su nombre. Dos en las dicotiledóneas. Y a menudo más de dos en gimnospermas. Los cotiledones tienen una vida corta y son normalmente muy diferentes a las hojas adultas o nomófilos. Existen otro tipo de hojas como los catáfilos, hojas de estructura simplificada, ipsófilos, cercanas a las flores, y antófilos, sin función fotosintética, son las que constituyen las piezas florales, incluidos los sépalos, que son verdes. Tampoco tienen función fotosintética, porque son, pues eso, antófilos. Y todas los verticilos florales de la flor, valga la redundancia, van a ser, pues eso, sin función fotosintética, tan modificadas que simplemente se han especializado en la reproducción. Las hojas vegetativas normales o nomófilos constan generalmente de un limbo laminar y de un pequeño vástago, el peciolo, de longitud variable, que lo une al tallo por una diflación llamada base foliar. Existen hojas sin peciolo que son sentadas, típicas de monocotiledóneas, que surgen directamente del tallo. Hacen a veces pues unas vainas, ¿no? En ocasiones la base foliar puede envolver el tallo, las vainas, en parte o totalmente, dando lugar a las vainas típicas de las gramíneas, de los cereales. En el limbo se suele distinguir una cara superior, que es el haz, que recibe la luz del sol, y una cara inferior, que es el embés. Esta diferencia es tanto morfológica como histológica. Hay diferencia, no es parte arriba, parte abajo. Muchas hojas son, pues, por la parte de arriba, pues igual son de un verde intenso por las ceras que tienen para impermeabilizarse, por la parte de abajo blanco por los tomentos, los pelos que tienen. Véase plantas adaptadas a la sequedad del Mediterráneo. Bueno,
Diferencia histológica y morfológica, ¿vale? También a nivel de tejido, ya que bajo la epidermis del haz existe un parénquima denso en empalizada, con actividad fotosintética, y el del embés es esponjoso, predominando aquí los estomas y por ello las cámaras estomáticas, estando además los nervios foliares mucho más marcados, la parte de abajo. La nerviación de las hojas, es decir, el recorrido de los haces conductores, es de un carácter distintivo importante. En monocotiledóneas son paralelos y en dicotiledóneas son ramificados y con distintos grosores. Hay nervios principales y nervios secundarios. En las hojas de dicotiledóneas el nervio central es más grueso y de él parten nervios laterales más delgados. En espermatofitas las terminaciones del borde foliar están comunicadas entre sí, formando una red, lo que se conoce como nervadura cerrada. Opuestamente a lo que ocurre en las hojas de pteridófitos y algunas aciculifolias, que tendrán la nervadura abierta. Las hojas pueden ser simples o compuestas en base al grado de división del limbo. En algunas plantas pueden convivir hojas diferentes. Este fenómeno se denomina heterofilia. También podemos clasificar las especies de cormófitos en caducifolios, perennifolios y de hoja marcescente en función de la duración de la hoja. Los árboles de hoja perenne presentan hojas siempre, aunque las van renovando a lo largo del año gradualmente. No es que no se les caigan, es que pues no se caen con el otoño, se caen pues cuando toca caerse. Cada una de estas hojas puede llegar a durar años. Existen casos llamativos como la Westwickia mirabilis, que posee únicamente dos grandes y largas hojas que viven durante toda la vida de la planta, que pueden llegar hasta los 600 años y lo consiguen renovándolas por la base, mientras mueren por el extremo. Entonces, pues son muy longevas. Es una planta pues muy curiosa, vamos a decir, del desierto de Namibia. Existen varias modificaciones adaptativas de las hojas, como los zarcillos para trepar, típico de lianas y enredaderas, las espinas para obtener protección y transpirar menos, por ejemplo los cactus transforman sus hojas en espinas, y hay algunas plantas que, sin carecer de hojas, disuaden a los herbívoros para que no se las coman con esas espinas que les dañan pues la boca. Entonces no se los comen. Luego tenemos hojas suculentas, que es para almacenar agua, típico de las crasas, de los cactus y demás. O trampas, como es el caso de las plantas carnívoras, que atrapan insectos para compensar la pobreza de nutrientes de los suelos donde habitan. Tenemos en cuenta pues eso, que es nitrógeno principalmente lo que les falta. Y el exoesqueleto de artrópodos pues tiene bastante nitrógeno. Punto 3. Fisiología de los órganos vegetativos. Vistas las estructuras vegetativas y la morfología, queda por analizar las funciones de nutrición y relación. La reproducción se tratará en el punto 5. No nos hemos olvidado de las flores ni de los frutos, vendrán más adelante. En la función de nutrición de los cormófitos es de capital importancia la circulación del agua. Se ha dicho que las plantas terrestres se comportan como mechas que conectan el agua del suelo con la atmósfera. De hecho, las plantas continuamente absorben agua del suelo por las raíces y la pierden por transpiración en sus partes aéreas, especialmente en las hojas, como una pajita, tiene que estar funcionando todo el rato, de abajo para arriba, de abajo para arriba. Conforme se pierde arriba, se genera como una succión que hace que tire lo de abajo pues hacia arriba y se esté constantemente transportando. Hay propiedades del agua que ayudan precisamente a que esto pueda suceder. Pero bueno, eso se podría ver, por ejemplo, en el tema de segundo de bachillerato, que nos habla de, pues eso, de las propiedades del agua. La absorción del agua y las sales minerales disueltas se realiza a través de los pelos absorbentes de las raíces, que funcionan por ósmosis. Y aquí una corrección que dice es transporte activo antes del transporte pasivo. Tenemos que poner factores del suelo que favorecen o impiden esa absorción. Bueno, continuamos. Nos dice, puesto que la concentración de sales es mayor en el citoplasma que fuera, estamos hablando de la osmosis, del transporte pasivo, el agua entra para equilibrar las concentraciones. Es así como funciona la osmosis. A través de una membrana semipermeable, como la de las células, entrará agua o no en función de la concentración de sales. Si hay más concentración de sales en un lado, entrará agua para hacerlo más disuelto y menos concentrado. Pero las sales no pueden salir porque es una membrana semipermeable. Solo dejaría pasar, por ejemplo, en este caso, el agua. Pero podría dejar pasar pues otras cosas como el oxígeno o el CO2, que en este caso pues no tienen nada que ver. No estamos hablando de eso. El agua acumulada, cuando entra por osmosis, acumula presión, o sea, genera
esa presión radicular. Ha entrado mucha agua. Es como que sobra mucha agua en las raíces, como que empuja, ¿no? Tendrá a empujar el agua hacia las demás partes de la planta, contra incluso la fuerza de la gravedad. El agua es transportada al xilema por dos vías, la simplástica, que usa el citoplasma de las células, y la apoplástica, entre los espacios intercelulares, es decir, por fuera. Posteriormente entra en la endodermis para salvar la banda de Caspari, que es una frontera importante que tiene que atravesar el agua. El tallo tiene la función de transportar los nutrientes de la planta. La savia bruta está formada por agua y sales. Es transportada desde las raíces hasta las hojas, gracias a la combinación de la presión radicular, que es el incremento de la presión hidrostática al absorber agua, la tensión generada por la transpiración, está absorbiendo la pajita, ha desaparecido agua y tiene que sustituir esa agua que ha desaparecido, la nueva que viene del tallo, del xilema. El déficit hídrico generado en las hojas tira, entre comillas, del resto de la columna. Y la capilaridad, la adhesión del agua a la pared xilemática. Entonces el agua entraría por ósmosis al xilema y por todo lo demás pues subiría. El floema transporta la savia elaborada, ya hemos hecho la fotosíntesis en las hojas, ahora tenemos savia elaborada, la comida de la planta, vamos a decir, los azúcares que ha producido este proceso tan importante para la vida que es la fotosíntesis. El floema transporta la savia elaborada, que son los productos estos de la fotosíntesis, agua, fitohormonas, azúcares, principalmente glucosa. El transporte va desde un órgano fuente, que produce tejido fotosintético, sea lo que sea las hojas u otra parte de la planta, porque está especializada y no tiene hojas fotosintéticas, por ejemplo los cactus. O, por ejemplo, podría ir de un órgano reserva, como podría ser una patata o una cebolla o una zanahoria, ¿no? En el caso de la zanahoria sería la raíz, en el caso de la patata es un tubérculo, una especie de bulto que sale en la raíz, y en el caso de la cebolla son hojas engrosadas. Pues eso sería un órgano fuente, por eso está gordote. Y de ahí, si nos falta comida en la planta, pues irá donde haga falta. De un órgano fuente irá el floema hacia un órgano sumidero, que pueden ser raíces, órganos de reserva, las yemas, las flores, los frutos, órganos que no hacen la fotosíntesis y que por lo tanto gastan, generan un déficit. Por eso se llaman órganos sumideros, porque ahí van a parar y ahí se quedan los nutrientes. Esto lo explica la hipótesis del flujo por presión mediante una diferencia de presión hidrostática entre fuente, presión alta, puesto que los solutos van al tubo, al tubo liberiano, y por ósmosis va a atraer agua. Entonces, esta presión va a ser entre el órgano fuente y el órgano sumidero. El órgano sumidero lo que va a hacer es una presión baja, pues los solutos son retirados del tubo y consumidos o almacenados. Digamos, desde donde hay, fluye hasta donde no hay por, digamos, presión, sí, por solutos, por ósmosis y la presión que ejerce el agua reaccionando a esa concentración de solutos, que serían los nutrientes. Entonces, por ósmosis el agua podría volver al xilema. El CO2 es necesario para la fotosíntesis y el oxígeno para la respiración celular. El vapor de agua puede entrar a través de orificios en la cutícula o en la epidermis suberificada, a través de estomas y de lenticelas. Los estomas son aparatos reguladores del intercambio de gases y en especial de la transpiración del vapor de agua. La fórmula de la fotosíntesis requiere de nutrientes inorgánicos como el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales como ingredientes, y una fuente de energía, la luz solar, para producir productos como materia orgánica y oxígeno molecular. La materia orgánica, sacarosa principalmente, se utiliza para la biosíntesis del resto de biomoléculas estructurales, reguladoras y como reserva energética. Podríamos incluir aquí, entre las moléculas que se producen, las hormonas. Las fitohormonas son parte de la savia elaborada. Bueno, si nos fijamos en el dibujo del cloroplasto, veríamos que la luz, el agua, el oxígeno, el CO2 son elementos del dibujo. Vemos aquí el ciclo de Calvin, donde pues los tilacoides van a hacer su fotosíntesis basándose en esa clorofila y en esos pigmentos accesorios de la clorofila. El agua entraría en los tilacoides, se rompería, se sacarían protones para la bomba de protones.
el oxígeno se acabaría agrupando de una molécula de agua y otra, tendríamos dos moléculas de oxígeno, o sea, dos átomos de oxígeno, se juntarían, saldría el oxígeno como un producto residual de la fotosíntesis de este ciclo de Calvin. Durante la fase luminosa suceden unos procesos, por ejemplo esto, la hidrólisis del agua, la fotólisis, perdón, del agua por la luz, se rompe el H2O y, como decimos, sacamos protones y sacamos oxígeno para juntarlo con otro oxígeno y hacer O2, que es el oxígeno molecular que pueden expulsar. Luego, en la fase oscura tenemos lo que hemos dicho, el ciclo de Calvin, entra CO2 y haciendo ahí sus reacciones químicas con sus protones, con su poder reductor y todo esto, vamos haciendo que el CO2 vaya construyendo una molécula orgánica con más y más átomos, poco a poco más carbono. Y esto sucede en el estroma del cloroplasto, vamos a decir. Bueno, esto sería un esquema de lo que sería el ciclo necesario para hacer la fotosíntesis. La fase oscura no necesita que no haya luz, pero la fase luminosa sí necesita que no haya luz. O sea, que sí que haya luz, porque si no, no se podría romper el agua, no se podría fotolizar el agua. Bueno, ese es el dibujo. Vamos a continuar. Nos dicen... existen además otras formas de nutrición en las plantas. Las plantas parásitas captan savia bruta del hospedador y hacen la fotosíntesis, que serían las hemiparásitas. También pueden captar savia elaborada directamente, no hacen la fotosíntesis, serían holoparásitas y serían heterótrofas, serían plantas que no hacen la fotosíntesis, que son pues como los animales, heterótrofas. Las plantas carnívoras, ya mencionadas, capturan insectos mediante trampas. Son autótrofas, hacen la fotosíntesis, pero simplemente tienen un poco de déficit de nitrógeno, que lo captan de los insectos. Viven en suelos pobres en minerales. Las plantas simbióticas, otro tipo, se asociarían con organismos heterótrofos, como son los hongos, que serían las micorrizas, o con bacterias, como en el caso de las leguminosas, para obtener nutrientes para la fotosíntesis. Por ejemplo, las micorrizas hacen, como hemos dicho, pues nitrógeno. Fijan nitrógeno atmosférico y se lo dan a la planta en forma de nitratos, de sales minerales que pueda usar para pues eso, crecer, ¿no? Las bases nitrogenadas, por ejemplo, el ADN necesitan de nitrógeno, por ejemplo. Los aminoácidos que hacen falta para proteínas vegetales se hacen con nitrógeno. También son, pues eso, tienen una parte de NH2 y necesitan sí o sí de nitrógeno. Son solo algunos ejemplos de moléculas muy sencillas, pero otras tantas necesitarán también nitrógeno, porque es un bioelemento primario. El desarrollo embrionario y el normal funcionamiento de las plantas necesita de un sistema de coordinación. Además, todas las plantas superiores responden, como todos los seres vivos, a estímulos a su entorno, como la luz, la humedad, la temperatura y otros. Las plantas, al no tener un sistema nervioso, dependen de un sistema hormonal regulado por fitohormonas. Las plantas pueden responder a estímulos ambientales con movimientos de algunos de sus órganos. Son, entre otros, los llamados tropismos, que van con el crecimiento, son irreversibles, y las nastias, que tienen que ver con cambios en la turgencia celular, que son reversibles, en los que intervienen también las hormonas. Entonces, como decimos, los tropismos serían típicos, por ejemplo, de un girasol, que va creciendo poco a poco en la parte de arriba del todo, que controla, digamos, la inclinación de la flor, y va creciendo hacia el sol, según los estímulos luminosos, según el heliotropismo, ¿no? Según el crecimiento hacia el sol, y va creciendo un poquito este día, otro poquito este día, y así se va inclinando la flor para que parezca que está mirando hacia el sol. Y luego tendríamos las nastias, que es pues como la Venus atrapamoscas, que abre y cierra la trampa, que es una hoja modificada, es el final de la hoja. Entonces va por eso, por cambios en la turgencia celular. Punto 4. Morfología de la flor. En el tema 36 se trata con más detalle la reproducción de las cormófitas más primitivas, como por ejemplo los pteridófitos, que utilizaban una alternancia de generaciones entre el esporófito y el gametófito, y aún dependían mucho del agua para poder reproducirse. En este tema se tratará de la reproducción de espermatofitas, con especial atención al estudio de la flor y de la semilla, que es lo que hace que las espermatofitas sean distintas entre sí y que las podamos clasificar. La flor, órgano reproductor exclusivo de espermatofitas, es un aparato reproductor complejo. En ella se producen los fenómenos más característicos del ciclo vital de las espermatofitas.
la formación de esporas, desarrollo de los gametofitos y la reproducción sexual, junto a la formación de embriones y semillas. La flor típica de angiospermas es en realidad una rama de crecimiento limitado que desarrolla unas hojas modificadas no fotosintéticas, los verticilos florales. 4 típicamente, pero pueden ser menos. Las flores son habitualmente hermafroditas, con androceo y gineceo, pero también son frecuentes las unisexuales masculinas sin gineceo o femeninas sin androceo. Las espermatofitas más primitivas, entre las que se encuentran las gimnospermas, tienen flores unisexuales, con polinización anemófila, depende del viento. El perianto está compuesto por los sépalos, el cáliz, el conjunto de los sépalos es el cáliz, los pétalos, la corola, la parte coloreada. Los sépalos, que generalmente son verdes, pueden estar libres, que sería un cáliz dialisépalo, o soldados, sería un cáliz sin sépalo, o estarían sin sépalos los sépalos. Todo junto, es una palabra. Los pétalos tienen vivos colores para atraer a los polinizadores. Y si vemos como una abeja, es decir, en azul, pues veríamos que efectivamente están señalando hacia el centro, para que no se equivoque, para que vaya ahí directo al nectario y por tanto al polen, que es lo que le interesa a la flor. Hay flores con pétalos libres, que serían dialipétalas, o con pétalos soldados, gamopétalos. El androceo es el conjunto de estambres, los microesporófilos de una flor. En ellos se originan los granos de polen. Estos granos se disponen en una dilatación de forma variable según la planta denominada antera y situada al extremo de un filamento. En el interior de la antera existen unas cavidades llamadas sacos polínicos, donde se forman los granos de polen por meiosis de células madre del arquesporio. El gineceo es el órgano sexual femenino, el verticilo más interno de la flor, situado en el centro y compuesto por uno o varios carpelos o pistilos, portadores de los primordios seminales. Los primordios seminales están formados por un esporangio con una cubierta protectora. El pistilo consta de una parte basal hinchada, el ovario, dentro del cual se disponen los primordios seminales, una zona apical. El estigma, aplanado y viscoso, cuya misión es recibir el polen y permitir su germinación. Y una prolongación tubular, el estilo, que comunica ambos extremos. El óvulo contiene un núcleo central o nucela, el esporangio, recubierto por dos capas celulares, los tegumentos, que se originan en una zona basal o calaza y dejan en la región opuesta una abertura pequeña que es el micropilo. Los óvulos se insertan en la pared del ovario mediante estructuras denominadas placentas y originarán los gametos femeninos denominados oosferas u ovocélulas. Según su inserción respecto al receptáculo floral, el ovario puede ser súpero, con el ovario claramente por encima, ínfero, cuando este queda por debajo de los demás verticilos. Aquí hay una corrección en ínfero que dice importante el toque universitario. Bueno, si el receptáculo cóncavo acoge solo parcialmente al ovario, este se denomina ovario semiínfero. La posesión del ovario es un carácter útil en la determinación de especies. Se suele utilizar está hacia el principio. Cuando estamos clasificando plantas en una guía dicotómica, suele aparecer pronto lo de ínfero, súpero, porque nos permite diferenciar, por ejemplo, entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Pero bueno, ahora mismo no me acuerdo. Puede ser que fuera a partir de esa diferenciación. Dentro de, por lo menos, monocotiledóneas, recuerdo que sí que era una de las características. No recuerdo ahora mismo en dicotiledóneas. Pero bueno, ahí están las guías dicotómicas. Hoy en día se utilizan más aplicaciones tipo Google Lens. Pero eso no quita que de vez en cuando en las prácticas de universidad se sigan usando porque es, vamos a decir, más fiable y es como siempre se ha hecho. Y para trabajos científicos, para estar seguros, deberíamos seguir con estas guías. Bueno, continuamos. ¿Qué más? Nos dice una corrección aquí en lo de la posición de del ovario, que hay que mencionar las inflorescencias. Sería un fallo que no he puesto. He hablado de la flor, pero no de los conjuntos de flores, que serían las inflorescencias, y más adelante pues las infrutescencias, ¿no? Los frutos que llevan como pequeños frutos dentro de la estructura general. Punto 5. La reproducción sexual en espermatofitos. Además de formar semillas, se diferencian de las demás cormófitas, de helechos, de licopodios, de cicadófitos y ginkgófitos, en el proceso de fecundación,
por medio de un tubo polínico. La polinización puede ocurrir en la misma flor hermafrodita, aunque muchas especies tienen mecanismos para evitar la autopolinización, que no es buena, para generar esa variabilidad genética que se debería perseguir para conseguir una evolución o estar preparado ante cualquier adversidad. Entonces, siendo mucho más frecuentes la polinización cruzada, que venga el polen de una flor distinta o de un individuo distinto mejor, donde el polen cae y germina sobre sobre el estigma, esa parte final del gineceo de la otra flor de la misma especie. Entonces, de flores distintas, de la misma especie, de individuos distintos, de plantas distintas, pues es de donde es deseable que venga el polen. Dependiendo del agente polinizador que transporta el polen, existen flores anemófilas, se polinizan por el viento, zoogamas, polinizadas por aves, murciélagos o insectos, y tendríamos pues otras formas de polinización, por ejemplo, por el agua sería la hidrófila. Bueno, tendríamos ahí variaciones. De igual forma, la dispersión del fruto también tiene sus clasificaciones. Las flores polinizadas por animales muestran corolas de vivos colores y nectarios frente a las anemófilas que pues eso, van a ser notablemente inconspicuas, lo cual demuestra la evidente coevolución entre las angiospermas y los animales polinizadores, sobre todo los insectos, como ya se ha tratado en la introducción. Entonces, en vez de espermatozoides hay que usar núcleos espermáticos, en una de las correcciones que pone aquí. La germinación de los granos de polen, que dará inicio al gametófito masculino, empieza en la cámara polínica del ápice de la nucela o en el micropilo del primordio seminal, en las gimnospermas, o en el estigma de los pistilos, en las angiospermas. En las angiospermas es característica una doble fecundación, en la cual uno de los núcleos espermatozoides, núcleos espermáticos, que es la corrección, se fusiona con la ovocélula y el otro, con los núcleos polares, constituyendo el núcleo endospermico triploide, que por división desarrollará el albumen de la semilla, que sea el endosperma secundario. Nos dice aquí una corrección. Falta la formación del gametófito, que sería el saco embrionario, con los 8 núcleos. Claro, aquí estamos empezando a hablar de la parte femenina y no hemos explicado cómo se forma. Nos hemos centrado en pues un poco el saco polínico y la formación del polen, pero poquito, la verdad. Entonces eso, el grano de polen germinado, el saco embrionario, pues habría que poner algo más. Pero claro, es que esto es eterno. Si queremos hablar de esto en poquitas horas, que nos dé tiempo a escribir, pues algo hay que quitar. Seguramente de introducción bastante. Bueno, nos dice el albumen de la semilla, endosperma secundario, tejido endospermico nutricional del embrión, mientras que el cigoto se convierte en el embrión de la semilla y el ovario se convertirá en el fruto, que es la unidad de diseminación. Esta, como en el caso del polen, es transportada por agentes como el viento, sería dispersión anemocora, sería la anemocoria, o la dispersión anemócora. Se pueden dispersar por el agua, sería la hidrocoria o la dispersión hidrócora, o los animales, que sería la zoocoria o la dispersión zoócora. También existe la autocoria, por la cual la propia planta provoca la expulsión a distancia de las semillas por mecanismos elásticos o de turgencia. El pepinillo del diablo, por ejemplo, suelta la cápsula y la cápsula mientras va disparando semillas por, vamos a decir, turgencia, por la acumulación de agua y por cómo tiene estructura el fruto por dentro. Anemócora, por ejemplo, sería pues las carrascas, no tienen flores muy vistosas, son así amarillo feo y van por viento. Por el agua tendríamos pues igual la lenteja de agua. Y por animales, pues pensad cualquiera, los higos, los tomates, todo esto que tiene que ver con cómo se lo comen y después lo expulsan con las heces y están más lejos y tienen nutrientes extra, tienen como abono, pues serían de este estilo. O los cerdos con las bellotas, o por ejemplo, pues los frutos secos, ¿no? Estos que se agarran en la piel del animal, eso sería por fuera. Sería endozoócora si se lo comen y ectozoócora si van por fuera agarrados a la lana o al pelo del animal. Bueno, la formación de la semilla y el fruto comienza con las divisiones del cigoto, que originarán en el embrión. La primera división es transversal y origina dos células desiguales, la basal y la terminal. La célula basal se divide y forma el suspensor,
tejido que empuja al embrión al interior del albumen. La célula terminal se divide y forma el embrión. El embrión es una planta diminuta con un eje corto y una o dos o más hojas embrionarias, que son los cotiledones, esas hojas primeras que tiene. La porción del embrión situada entre los dos cotiledones es la plúmula o el epicotilo, el cual desarrolla la yema terminal o gémula de la planta. La parte del eje situada por debajo de los cotiledones es el hipocotilo, zona de transición entre el tallo y la raíz. La prolongación del hipocotilo dirigida hacia el suspensor es la radícula, el primordio de la raíz, la primera raíz. Bueno, esto es la descripción del dibujo que tenemos aquí. Las semillas desarrollan un episperma protector o testa a partir de los tegumentos. En las gimnospermas primitivas, como Ginkgo o las cicadáceas, las cicas, existe una capa interna lignificada o esclerotesta y una exterior carnosa, la sarcotesta, que favorece la diseminación zoócora de la semilla. En los frutos indehiscentes, en que la función protectora de la testa es desempeñada por el pericarpo, el epispermo suele ser delgado y membranoso. Los frutos son los órganos que contienen las semillas mientras van madurando y que contribuyen además a su diseminación. Al tiempo que los óvulos se transforman en semillas, el ovario crece para convertirse en fruto. Los pétalos y estambres se marchitan y caen. El cáliz puede caer, permanecer pegado al fruto o crecer con él. El fruto se compone de las semillas y el pericarpo derivado de las paredes del ovario. El pericarpo se divide en exocarpo, mesocarpo y endocarpo. Cuando en el fruto maduro el pericarpo está formado por células muertas, se habla de frutos secos. En el caso contrario, se habla de frutos carnosos, en los que el exocarpo o el mesocarpo, más habitualmente, se conserva suculento hasta la madurez y está formado por células vivas, que es el sarcocarpo. Y tenemos el ejemplo del coco y vemos el epicarpo. El epicarpo sería la piel de fuera, el mesocarpo sería de lo verde la parte de la pulpa, el endocarpo sería la parte de la madera del propio coco, ¿vale? El endosperma sería la parte blanca que se come, sería sólido en este caso, y el endospermo líquido sí, sería pues el líquido que tiene el coco dentro, ¿no? El agua del coco. Y el embrión pues estaría cerca de donde estaría el peciolo, la unión del coco con la planta, pues ahí estaría el embrión. Entonces nos dice, las formas primitivas de los frutos se abren al madurar, liberando las semillas. Normalmente esto se produce debido a fuerzas de turgencia o higroscópicas, pues pérdida de agua, vamos a decir. Se trata de frutos dehiscentes que se abren: folículo, legumbre, cápsula y silicua. Los frutos indehiscentes, los que no se abren, permanecen cerrados con sus semillas y pueden fragmentarse en partes. Frutos fragmentables, que pueden ser esquizocarpos con separación por fragmentación de las suturas de los carpelos o lomentosos por rotura de los propios carpelos. Frutos indehiscentes secos, pues por ejemplo tenemos el aquenio, la nuez, la cariópside, la samara y esquizocarpo. Si son carnosos serían pomos, pepónides, las drupas y las bayas. Existen también los frutos compuestos, cuando proceden de varios ovarios independientes: el poliaquenio, el polifolículo y la polidrupa. Entonces, ¿por qué se diseminan las plantas? Que es una corrección que tenemos aquí. Pues es para evitar la competencia. Si se caen justo debajo, en la planta que los ha producido, pues le quitan los nutrientes y todo eso a su madre o a su padre. Entonces pues no les interesa. Diseminarse, alejarse, dispersarse sirve para conquistar nuevos terrenos y sobre todo para no hacer la puñeta al árbol que lo acaba de generar. Entonces no todas las semillas llegarán a buen término, no todas las semillas nacerán, pero sí pues un cierto porcentaje sí de verdad hay, digamos, nicho ecológico disponible para ellas para que nazcan. Bueno, ejemplos de estos que hemos dicho. Por ejemplo, los pomos serían las manzanas y las peras. Los pepónides serían los calabacines, los pepinos. Las drupas serían, pues, si no estoy equivocado, tipo las nueces, creo que eran las almendras, pero claro, estos son carnosos. Si son drupas puede que fuera el melocotón, el albaricoque, de este estilo me suena que eran. Las bayas sería tipo la calabaza y el tomate. Y los compuestos, pues sé que estaba el sícono, que era el higo,
Un poco más puedo recordar. Es que claro, si lo asociamos a una fruta, pues es más fácil, pero si la asociamos a un fruto seco de los que no se comen, de esos que se quedan pegados al calcetín, pues igual no los asociamos tan rápidamente. El Hesperidio, por ejemplo, sí que recuerdo que eran los cítricos, las naranjas, las mandarinas y todo esto, que serían pues eso, los cítricos. Las euforbias también tenían un tipo único y exclusivo de fruto que solo aplicaba a ellas. Ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, seguimos. La germinación abarca una serie de acontecimientos metabólicos y morfogenéticos que hacen que el embrión, un estado latente del futuro individuo, se transforme en una plántula, un esbozo de lo que sea el individuo vivo. Una plántula que sea autótrofa. Se produce cuando aparecen condiciones favorables al desarrollo de la planta. Por ejemplo, que se hinche con agua. Pueden ser intrínsecas, viabilidad de la semilla, o extrínsecas, temperatura y humedad adecuadas, y presencia de gases y luz, que son pues elementos que afectan a la semilla. La germinación comienza cuando la semilla absorbe agua, los tejidos se hinchan y se rompe la testa. Posteriormente se activa la respiración, producción de energía a partir de los nutrientes de los cotiledones. Después se desarrolla la plántula. La radícula penetra en el suelo para absorber nutrientes y fijar a la planta al sustrato. Y el ápice caulinar emerge y activa la fotosíntesis al abrirse las primeras hojas, las embrionarias. La germinación puede ser epigea, los cotiledones salen arrastrados por el hipocotilo, como la judía, o hipogea, los cotiledones no afloran, crece el hipocotilo y se forman las primeras hojas, como en el caso de las lentejas. Bueno, estas correcciones son de más adelante, a ver si me acuerdo de decirlas. 6. Reproducción asexual. La multiplicación vegetativa está muy extendida en las plantas gracias a la presencia, a lo largo de toda su vida, de meristemos capaces de dividir y diferenciar sus células. Bien. Por eso las plantas pues parece que sobreviven mejor a ciertas perturbaciones, mejor que los animales, ¿no? A la planta le creces, o sea, le cortas una rama y casi que de la rama te crece una planta nueva, ¿no? Pero los animales no, se quedan cojos de por vida. Por esta característica, porque tienen más meristemos, que son las células madre que regeneran. No dependen de genes de desarrollo embrionario y demás para hacer extremidades, que solo sucede una vez en la vida. Bueno, existen diferentes modalidades de reproducción asexual en plantas. Los estolones son brotes de tallos rastreros que forman raíces adventicias y ramos de hojas que después se separan. En el caso de las fresas. Se reproducen pues como con ramitas que hacen así un arco y del final de la rama sale pues una planta nueva por reproducción asexual. Es decir, un clon genético de la planta que la ha originado, sin reproducción sexual. La reproducción sexual iría por las propias semillas. De hecho, no puede haber fresas sin semillas. Es una parte importantísima de que se forme el fruto. Sin semillas no se forma. No podemos tener pues como las sandías, sin pepitas. Es imposible. La fresa sí o sí tiene que tener semillas, si no, no se forma. Que por cierto, la fresa es un polifruto. No sabría decir ahora mismo si es un poliaquenio, un polifolículum, una polidrupa. Puede que sea un poliaquenio, no sé. Pero también es un polifruto. También cada una de las semillas pues viene de una florecita. Bueno, seguimos. Esos son los estolones típicos de la fresa. Habrá más plantas, pero la que más a mano tenemos, la que más reconocemos todos es la fresa. Luego, después de esto tendríamos los rizomas, que son tallos subterráneos de crecimiento horizontal. Por ejemplo, las patacas, los tupinambos, que es como una especie de raíz tipo como el jengibre así gruesa, que crece hacia los lados y luego genera nuevas plantas. Aquí en España por lo menos es bastante invasora, o sea, se expande bastante, necesita poco riego, es autóctona, por eso sobrevive bien y se expande bastante. Bueno, entonces se expande horizontalmente bajo tierra y en cada nudo se puede separar y originar nuevas plantas. Los bulbos, pues tipo como el tulipán, ¿no? Podríamos decir. Son hojas carnosas de cuyas axilas salen nuevos bulbos y los tubérculos, que están provistos de yemas en su superficie, son como partes de la raíz de algunas plantas, de las solanáceas, podríamos decir. Y se pueden, se pueden desprender y formar nuevas plantas. Todos conocemos las patatas y cómo se siembran, a partir de tubérculos más que de semilla. La semilla permite reproducirlas de manera sexual,
pero típicamente se suele funcionar con el propio tubérculo porque como que crece antes, ¿no? Podríamos decir. Hay más ejemplos de tubérculos. Tendríamos pues la batata, ¿no? La sweet potato que se dice en inglés. Tendríamos las chufas, que no se suelen poner casi nunca de ejemplo, pero también son tubérculos. Y seguro que hay más. Bueno, más cosas que tengamos por aquí. En bastantes casos las ramas con yemas se pueden desarrollar en condiciones favorables en una superficie fértil, lo que decíamos antes. Si le quitamos a una planta una rama, de ahí puede salir una planta nueva. En una superficie fértil. Esta es la base de los injertos y de los esquejes, que hay que hacer con conocimiento de causa, porque si la haces depende qué heridas a depende qué plantas, la matas directamente. Por eso los que hacen injertos y esquejes cobran bastante. Conclusión. La fisiología vegetal es parte importante del currículum de primer bachillerato. Entender cómo funcionan las plantas y sus procesos vitales más importantes nos permite investigar mejoras de la agricultura y entender problemas medioambientales, como el que afecta a las abejas de la miel. Los impactos humanos en el medio ambiente se notan en todos los eslabones de los ecosistemas, no solo en cuanto a calentamiento global y cambio climático, sino también en cuanto a pesticidas, especies invasoras, microplásticos. Entenderlos es el primer paso para solucionarlos. Una de las correcciones decía hablar más de injertos y de esquejes. La conclusión, equilibrarla, porque es muchísimo más pequeña que la introducción, que tendría que haber sido 5 minutos y ya. Y luego, pues, la bibliografía es muy completa, con 3 o 4 sobra, que es lo que se suele utilizar. Lo que he puesto yo de bibliografía es, bueno, Álvarez R. Atlas de Histología y Organografía de las Plantas, 2002, Universidad de León. Barceló, Nicolás, Sabater, Sánchez, Fisiología Vegetal, 1988, quinta edición, editorial Pirámide. Fan, con H intercalada, Anatomía Vegetal, 1985, tercera edición, ediciones Pirámide. Se suele recomendar que los títulos sean más actuales, pero bueno. Lutje et al. Botánica, 1993, McGraw-Hill, Madrid. Marsales et al. Plantes superiors, 1988, en Historia Natural dels Països Catalans. Tomo 6, Enciclopedia Catalana, Barcelona. Miguel C.A. et al. 1998, Biología y Geología, primer bachillerato, editorial Everest, León. Moreno Casasola, P. Vida y obra de granos y semillas. Fondo de Cultura Económico, México DF. Strasburger Knowles, Snipper, Tratado de Botánica 2004, octava edición, Omega. Weberling F. y Schwantes o Botánica Sistemática, 1981, editorial Omega, Barcelona. Bueno, eso es la bibliografía, que pues eso, demasiada, y para aprendérsela imposible. He hecho un resumen de lo que habría en los libros estos que utilizo para hacer los temas, por tanto pues igual era demasiado. Simplemente con 3 o 4, como nos dice la corrección, debería ser más que suficiente. Bueno, espero que os sirva. Entiendo que mi tono no es el mejor y que es bastante extenso, son 13 páginas. Pero bueno, pues a nivel de podcast, si no tienes nada mejor que escuchar y te interesa este tema, pues ahí está. Ahí se tiene, en caso de que se quiera escuchar, pues por ejemplo eso, cuando vamos en coche. Probablemente sea más viable con temas más cortos, o que estén más resumidos, o que vayan más al grano, o que entienda mejor y que pueda contar pues de otra manera más amena. Sin más que decir, pues esperamos al siguiente tema y ojalá pues que sea más chulo y más fácil de escuchar, porque este es largo. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.